El amanecer parecía casi artificial aquella mañana, demasiado pálido, demasiado silencioso, demasiado inmóvil para un océano que nunca duerme. Aún así, uno tras otro, los barcos del convoy comenzaron a deslizarse fuera del puerto como sombras largas proyectadas sobre el agua metálica. Eran 20, quizá 22. Nadie recordó después el número exacto, pero todos sabían que representaban una de las rutas más peligrosas de la guerra. Cargueros lentos, transportes de combustible, un viejo rompehielos con heridas de batallas pasadas, y un par de destructores jóvenes y orgullosos que escoltaban la columna como perros guardianes. En cubierta, el viento mordía como si quisiera obligar a los hombres a quedarse en tierra. Las sogas golpeaban los mástiles, las banderas se estiraban rígidas, el olor a diésel fresco se mezclaba con el de los restos de sal y óxido. Los marineros caminaban de un lado a otro, ajustándose los abrigos, revisando las amarras, evitando mirar demasiado tiempo hacia el horizonte, donde una neblina tímida empezaba a formarse como si los esperara. Había algo extraño en el aire, una quietud casi irrespetuosa, un silencio que ni los motores podían romper del todo. El oficial de comunicaciones, con los dedos entumecidos, transmitió el mensaje habitual. Convoy en ruta. Condiciones normales. En la estación costera lo recibieron sin entusiasmo, como si fuera el primero de 1000 mensajes idénticos. Confirmado. Mantengan curso. Y así, con la misma rutina de siempre, el convoy comenzó a alejarse. Las estelas blancas detrás de cada barco parecían cicatrices en el océano, cicatrices que el propio mar se apresuraba a cerrar, tragándose cada línea como si no quisiera que nadie pudiera seguir su rastro. A bordo, la vida transcurría entre gestos repetidos. Un marinero limpiando su fusil, otro calentándose las manos sobre una taza de café aguado, dos jóvenes hablando de lo que harán cuando todo esto termine, un veterano que mira la costa desaparecer con una expresión que nadie supo leer. El comandante del barco principal observaba la formación desde el puente. Todo estaba en orden, demasiado en orden. El mar, el cielo, el clima, todo parecía colaborar. Y sin embargo, una frase se repetía en su mente. Ojalá algo saliera mal aquí arriba, ahora, cuando aún podemos volver atrás. Porque el verdadero peligro, lo sabían todos, no estaba en el punto de partida, sino en ese tramo del océano que los esperaba más adelante, un corredor de niebla, silencio y muerte. A media mañana el convoy ya se había convertido en una serie de sombras que avanzaban lentamente hacia el norte. Los motores rugían con fuerza constante, como un corazón mecánico decidido a no fallar. Los hombres, sin saberlo, empezaban su último viaje, pero nada delataba el destino que se acercaba. No había señales, no había amenazas visibles, no había presagios obvios. Solo un océano inmenso y una bruma que comenzaba a cerrarse detrás de ellos como una puerta. Desde la costa, los vigías siguieron la columna con binoculares hasta que desapareció completamente. No vieron nada raro, no escucharon nada, no imaginaron nada. Y en los registros oficiales quedó anotado simplemente: convoy partió sin incidentes. Aquello sería la última vez que alguien recibiría una señal de esos barcos, la última vez que decenas de voces se oirían por radio, la última vez que aquellos hombres serían vistos con vida. Aquel amanecer, tan tranquilo, tan limpio, tan normal, en realidad fue la despedida silenciosa de todos ellos, un adiós que nadie escuchó. Apenas una hora después de abandonar la costa, el clima cambió con una brusquedad que solo el océano polar entiende. La neblina llegó primero como una franja fina,
casi elegante, deslizándose sobre la superficie, pero en cuestión de minutos se volvió una muralla espesa, blanca, interminable, que envolvió al convoy como si el mar quisiera esconderlo del resto del mundo. Los vigías apenas podían ver 10 metros por delante. Los destructores perdieron contacto visual entre ellos. Los marineros sentían cómo la humedad se les pegaba a la piel y les calaba los huesos. El capitán ordenó reducir la velocidad. Las hélices comenzaron a golpear el agua con un ritmo más lento, más nervioso. Pero ya era tarde. La niebla se cerró como un puño alrededor de los barcos, aislándolos incluso del sonido. El océano entero se volvió un cuarto vacío donde todo eco moría sin explicación. En la radio empezó lo inquietante. Primero, ruidos leves, chasquidos, pequeñas interferencias, como si alguien manipulara la frecuencia. Después, un silencio total, profundo, antinatural, ni un mensaje, ni una confirmación, ni una señal de los destructores que debían escoltar al convoy. El operador golpeó suavemente el panel. Intentó recalibrar, movió diales, cambió de canal, probó frecuencias de emergencia. Nada. Solo un zumbido bajo y continuo que parecía venir de las entrañas del mar. En uno de los cargueros, un marinero joven preguntó: ¿por qué no escuchamos nada? ¿Están fallando todas las radios? El oficial lo miró sin responder. La verdad era peor. Las radios funcionaban perfectamente. Era el mundo exterior el que había desaparecido. A medida que avanzaban, la niebla se volvió tan densa que la proa era una sombra perdida frente a ellos. Los barcos navegaban casi a ciegas, guiándose solo por cálculos aproximados y los golpes lejanos de las olas contra los cascos. Se oye el golpeteo del agua, pero no los motores de los compañeros, no los avisos, no las voces humanas. El convoy empezó a fragmentarse sin que nadie pudiera evitarlo. Los marineros sentían cómo el mar cambiaba de carácter. Las olas crecían sin aviso, luego se calmaban repentinamente, como si algo bajo ellos se estuviera moviendo, respirando, observando. Los más supersticiosos murmuraban que aquel sector tenía fama de tragarse barcos. Los veteranos callaban, lo que era peor. El comandante ordenó tocar la sirena. Un lamento grave salió del casco principal y se perdió en la niebla sin provocar el eco que debía. Era como si el sonido fuera absorbido por algo inmenso y silencioso que los rodeaba. «No me gusta esto», susurró un timonel. Nadie respondió. La niebla empezó a helar el metal. Los pasamanos estaban cubiertos por una fina capa de cristales que crujían con el tacto. Las cubiertas se volvieron traicioneras, resbaladizas. Algunos marineros empezaron a sentir un frío extraño, distinto al normal. Un frío que parecía venir no del aire, sino del agua, del fondo, de algo que subía, lentamente. Y entonces ocurrió lo más inquietante. Uno de los barcos desapareció del radar, sin explosión, sin señal de socorro, sin ruido. Un minuto estaba allí, navegando a velocidad reducida. Al siguiente, simplemente dejó de existir en todos los instrumentos. El operador palideció y dijo: «No es una falla, se fue». «¿Cómo que se fue?» «Se fue, como si lo hubiera borrado el mar». Desde el puente, el capitán miró fijamente hacia la nada que lo rodeaba. Tenía la sensación de estar entrando en un territorio que no aparecía en ningún mapa, un lugar al que el mundo no estaba destinado a regresar. Lo que los marineros no sabían, lo que nadie podía saber, era que ese era solo el primer aviso. Al tercer día de navegación, cuando el convoy ya se encontraba más allá de cualquier ruta comercial y rodeado únicamente por un océano gris y deshumanizado, los operadores de radio comenzaron a notar algo inquietante.
El tráfico en todas las frecuencias se estaba apagando, no de golpe, no con ruido, no con interferencia, simplemente desapareciendo. Primero fue una patrulla aérea que debía reportar posición cada 2 horas. Nunca envió la tercera señal. Luego, un barco de escolta mencionó brevemente anomalías en el horizonte, seguido de un chirrido metálico que ningún técnico pudo identificar. Después, silencio absoluto. Un silencio que no parecía técnico, sino casi físico, como si el aire mismo se estuviera quedando sin sonido. En el puente del destructor líder, el telegrafista repitió una y otra vez en voz baja: «¡Qué extraño! ¡Qué extraño!». Los jefes le ordenaron cambiar de canal, luego de antena, luego de equipo. Nada. Era como si las voces de los barcos del convoy se estuvieran apagando una por una, a la distancia, tragadas por algo que nadie lograba descifrar. Para entonces, la niebla había cambiado de forma. Ya no era esa bruma suave que acariciaba el horizonte. Ahora era un muro, una muralla espesa, alta, densa, casi sólida. El mar estaba tan quieto que parecía de vidrio. Ni una ola, ni una corriente, ni el más mínimo rastro de vida en kilómetros. Los marineros empezaron a hablar en susurros. Algunos aseguraban haber visto sombras enormes moverse dentro del banco de niebla. Otros dijeron que, durante unos segundos, habían escuchado motores que no pertenecían al convoy, motores extraños, con un ritmo lento y desigual, como si algo gigantesco pero moribundo estuviera avanzando bajo el agua. El capitán ordenó enviar señales luminosas a los barcos más cercanos. Nadie respondió. Ni una lámpara, ni un destello. Solo la niebla, inmóvil, observando. Los vigías juraban que podían ver los cascos de los barcos escoltas a unos cientos de metros. Pero cuando enfocaban con los binoculares, las siluetas se desvanecían como si nunca hubieran estado ahí. Algo estaba ocurriendo, algo que no figuraba en manuales, ni en reportes enemigos, ni en leyendas marineras. El convoy entero parecía haber caído en un agujero del mundo, un lugar donde las señales no viajaban, donde el sonido no existía, donde incluso la luz se comportaba de manera extraña. Y mientras el silencio crecía, una certeza comenzó a extenderse entre los hombres como una infección. No estaban solos, pero tampoco estaban acompañados por nada humano. Los barcos, uno por uno, parecían desaparecer no físicamente, sino de la realidad misma, como si algo los estuviera borrando. Los oficiales intentaron comunicarse una última vez. Solo obtuvieron un eco, un sonido hueco, como si su propia señal estuviera rebotando dentro de un espacio cerrado sin salir al exterior. Aquella noche, el convoy comprendió que ya no navegaba en un océano ordinario. Habían entrado en una región de la que nada regresaba, una zona donde incluso las voces morían. La cuarta noche fue la peor. No porque hubiera tormenta, ni enemigos, ni señales de peligro, sino porque no hubo nada, un silencio tan profundo que parecía absorber el aire dentro de los cascos. El convoy avanzaba como un cortejo fúnebre sobre un mar inmóvil, donde ni una sola ola rompía el reflejo de la luna. Los hombres, agotados por la tensión acumulada, empezaron a darse cuenta de que algo no encajaba. El océano parecía demasiado quieto, demasiado denso, como si estuviera escuchando. El sonar, por primera vez en días, no captaba nada, ni ecos, ni obstáculos, ni vida. Era como si los barcos estuvieran navegando sobre un vacío absoluto. A bordo de la escolta principal, el operador golpeó el panel 2 veces, creyendo que el equipo se había averiado, pero el dispositivo funcionaba perfectamente. Simplemente no había señales. Nada por delante, nada por debajo, nada alrededor.
Los oficiales comenzaron a susurrar entre ellos, evitando alarmar a la tripulación. El comandante del convoy ordenó reducir la velocidad. Los destructores pasaron a formación cerrada. Los reflectores se apagaron. La oscuridad tragó la columna entera. Con cada minuto, la temperatura del aire cayó más rápido de lo normal. Una niebla espesa, casi aceitosa, empezó a formarse sobre el agua. Primero cubrió las proas, luego subió hasta la altura de los mástiles. Finalmente, envolvió cada barco como una mortaja húmeda. Las luces se perdieron dentro de la bruma. Las siluetas desaparecieron unas tras otras. A medianoche, el oficial de guardia notó algo perturbador. El viento había dejado de soplar, totalmente. No había movimiento, ni un sonido, ni una vibración, ni siquiera el rumor habitual del mar golpeando el casco. Era como si el océano hubiera decidido detenerse para observarlos. Los marineros caminaban en puntas de pie por la cubierta, temiendo romper la quietud. Algunos juraron escuchar pasos en los pasillos cuando no había nadie. Otros decían que sentían el barco girar, aunque el compás marcaba curso recto. Los más supersticiosos murmuraron que la niebla había tragado el sonido y que, cuando eso ocurría, era porque algo se acercaba sin querer ser escuchado. A las 02:14, el operador de radio reportó que todas las comunicaciones habían caído. No había interferencia, simplemente nada. Silencio puro. Un registro escrito minutos antes, recuperado décadas después, decía: es como si el mundo hubiera dejado de existir más allá de los bordes del barco. Los vigías no podían ver más de 5 metros. Parecía que el barco estaba flotando en una habitación cerrada. Los marineros hablaban en murmullos, incapaces de explicar el terror primitivo que sentían. La sensación de estar atrapados en un espacio reducido, aislados del universo, como si la niebla fuera una criatura que los estaba observando en silencio. Hasta que, poco antes del amanecer, un golpe seco resonó a un costado del casco. Un sonido hueco, metálico, demasiado fuerte para ser un tronco flotante. El operador de sonar giró hacia el comandante con los labios temblando. Eso no fue agua, fue acero. Pero no había nada ahí afuera, nada que pudiera verse, nada que respondiera, nada que explicara el impacto. Y cuando el sol finalmente intentó atravesar la niebla, solo encontró un muro opaco. Ningún barco del convoy era visible desde los otros. Cada uno navegaba ahora completamente solo. Fue la última noche en la que todos estuvieron con vida. Durante horas, o quizá días, nadie pudo determinarlo con certeza. El mar quedó completamente en silencio. Los equipos de escucha de las bases costeras siguieron trabajando mecánicamente, ajustando diales, limpiando las agujas, cambiando cables, convencidos de que en cualquier momento llegaría una señal rezagada, un mensaje tardío, una identificación de rutina. Pero nada, ni un eco, ni un pulso, ni siquiera una distorsión generada por una tormenta lejana. Era como si el océano hubiera sido vaciado de vida. Las rutas marítimas cercanas fueron interrogadas una por una. Los submarinos aliados informaron que no habían visto actividad. Las estaciones de radar mostraban pantallas limpias, demasiado limpias para un mar en guerra. Los pilotos que patrullaban la zona describieron algo inquietante. No hay restos, no hay manchas de combustible, no hay botes, nada. Como si 20 barcos cargados de hombres se hubieran desvanecido entre dos latidos. En las oficinas de mando, algunos oficiales empezaron a susurrar palabras prohibidas: experimento, arma secreta, traición, tormenta blanca, fallo dimensional, rumores absurdos producto del miedo. Otros, más racionales, hablaban de un ataque sorpresa,
de submarinos ocultos, de una emboscada perfecta. Pero incluso esas teorías tenían un problema fundamental. ¿Dónde estaban los restos? Porque todo ataque deja una cicatriz, todo hundimiento deja un cadáver, toda explosión deja una sombra. Pero aquí, nada. Solo un océano demasiado tranquilo para ser inocente. La noche siguiente, un operador joven aseguró haber escuchado algo en la frecuencia de emergencia, un murmullo débil, irregular, como una voz luchando por romper la superficie desde muy lejos. Se quedó observando los monitores, temblando. Cuando el capitán revisó la grabación, no encontró una voz humana, era ruido blanco, solo ruido. Sin embargo, el operador siguió repitiendo durante años. Era alguien intentando volver, pero oficialmente nada se registró. Solo un suceso quedó anotado en el libro de guardia. Señal anómala detectada. Imposible confirmar. Y con eso, el océano guardó su secreto un día más. Durante décadas, el convoy desaparecido fue solo un número en un informe, una línea fría escrita por alguien que jamás vio el océano. Sin contacto desde el día 14, presumidos perdidos. Nada más. Cientos de vidas resumidas en 2 palabras. Un silencio tan grueso que parecía definitivo. Pero el mar no guarda secretos para siempre. Años después de la guerra, cuando los sobrevivientes del conflicto ya peinaban canas y el mundo intentaba olvidar sus heridas, empezaron a aparecer pistas. Primero fue un pedazo de casco destrozado hallado por un pesquero en una red profunda, oxidado, retorcido, imposible de identificar, salvo por un número apenas visible bajo la corrosión, una marca que coincidía con uno de los buques del convoy. Luego vinieron los testimonios. Un capitán retirado afirmó haber visto, en su juventud, llamaradas muy lejos en el horizonte aquella noche. Otro marinero confesó, en su lecho de muerte, que escuchó explosiones fantasma en la radio, interferencias que parecían gritos. Finalmente, la verdad emergió desde el fondo del mar. Una expedición de buzos técnicos, décadas después, encontró los restos esparcidos en un valle submarino. No eran naufragios aislados, eran todos. Las sombras metálicas de más de 20 barcos alineadas como si aún intentaran mantener la formación, atrapadas en un silencio congelado por la presión del océano. Los cascos estaban destrozados, algunos partidos en dos, otros plegados hacia adentro por una fuerza brutal. No quedaba duda, el convoy había sido atacado en mitad de una tormenta, sin poder defenderse, sin posibilidad de emitir un último mensaje, golpeados por torpedos, o tal vez por minas a la deriva, o quizá por algo que nunca se aclaró del todo. Las teorías se multiplicaron, pero ninguna pudo responder a la pregunta más simple: ¿por qué nadie supo nada? El informe final, desclasificado tantos años después, contenía una frase que heló la sangre de los historiadores. Se perdió contacto con el convoy durante una anomalía atmosférica severa. Probablemente, todos los barcos fueron destruidos antes de que la señal pudiera transmitirse. Una noche, un instante, un silencio absoluto. Los buzos colocaron una placa en el lugar del hallazgo, un rectángulo de metal sencillo, sin adornos ni discursos. Solo decía: aquí descansan los que desaparecieron sin dejar rastro, el océano los tomó, la memoria los devuelve. Y con eso, por primera vez en más de medio siglo, el convoy dejó de ser un fantasma. Ya no eran naves perdidas, ni hombres olvidados, ni un misterio enterrado bajo toneladas de agua. Volvieron a existir, volvieron a tener nombres, volvieron a tener historia. Porque al final, incluso aquello que el mar intenta borrar, siempre encuentra la manera de regresar a la superficie.